Muy buenas tardes a todos otra vez. Los adolescentes En el abismo, confrontados ante un mundo irrazonable, concluyeron que su respuesta también debía ser irrazonable. En Lágrimas en la lluvia creemos, por el contrario, que solo la razón puede devolver la cordura a un mundo que se ha vuelto loco. Y en ese combate contra la locura contamos con el inestimable apoyo de nuestros espectadores que semana tras semana nos regalan sus muestras de cordura. Hemos recibido muchos correos electrónicos esta semana, Cárcava. Pues muchas muestras de cordura y muchísimos correos como cada semana, Prada. Son muchos los espectadores que nos felicitan por el comienzo de esta tercera temporada y que nos prometen fidelidad incondicional. A ver si es verdad. También empiezan a sucederse, como es normal, las propuestas para futuros programas. Antonio Medina nos solicita que dediquemos más programas al análisis de la conciencia. Juan María García Otero nos propone sugerencias temáticas de muy diversa índole, entre las que se cuentan la paleontología y la Biblia, la educación española comparada con la de otros países, el futuro, conservación, mantenimiento y restauración del patrimonio natural, la necesidad de una nueva ley del mecenazgo o, en fin, un análisis sobre el estado del patrimonio eclesiástico español. Ángeles Suárez, por su parte, nos pide que imitamos la vaquilla de Berlanga, y Josep María de San Juan, desde Tarragona, nos propone abordar la cuestión de civilización y barbarie, tanto a nivel de sociedades como a nivel de individuos. Sansoles Ramos nos dice que ante la inminencia de las elecciones en Estados Unidos deberíamos realizar un programa dedicado a analizar las grandezas y miserias de la democracia americana. Por último, nos quedamos con Roberto González, que desde Soria se apunta al programa que nos proponía hace un par de semanas otro espectador, Pedro Zancada, La Usura. Desde casa ya se lo saben, pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, tratando de hacer esas peticiones realidad. No siempre será fácil, pero constantemente estamos trabajando. Tenemos una larga lista de temas que ustedes nos han sugerido, a la que vamos incorporando los que últimamente nos sugieren. Estamos tratando de encontrar una película para ilustrar efectivamente un programa sobre la democracia americana, y lo mismo nos ocurre con este tema que ustedes nos han pedido repetidamente y que, de alguna manera, sobre todo dadas las zozobras ante las que se halla nuestra economía, adquiere una nueva vigencia, que es el tema de la usura. Para este yo creo que ya tenemos una película muy adecuada, una película en la que uno de los personajes suelta un monólogo que dice: ¿acaso cuando nos pinchan no sangramos? Seguro que alguno de nuestros espectadores ya sabe a qué historia me estoy refiriendo. En fin, hoy vamos a hablar sobre la adolescencia que, como decíamos al principio, es una época turbulenta, una época en donde verdaderamente nuestra vida es azotada por marejadas inimaginables apenas unos años antes, y seguramente tampoco unos años después. Ese momento en el que, como le ocurre a las mariposas, nos encerramos en una crisálida y de ahí sale, casi podríamos decir, una persona distinta. Para hablar sobre la adolescencia, sobre los problemas a los que la adolescencia se enfrenta, problemas orgánicos y constitutivos de la naturaleza humana, pero también los problemas de un medio ambiental no siempre favorable, contamos, como siempre, como todos los domingos en Lágrimas en la lluvia, con un cuarteto de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros, visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia, se lo agradecemos muy efusivamente, Patricia Alcindor. Es psiquiatra infantil y juvenil. Realizó su residencia en psiquiatría general en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla entre 1997 y 2001 y en el Reino Unido entre los años 2004 y 2008. Facultativo especialista de área en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental Infantil y Juvenil en Castilla-La Mancha de 2008 al 2012. Querida Patricia, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Muchas gracias por vuestra invitación, la verdad es que yo estoy encantada de estar aquí con vosotros. Esperemos que salgas contenta de nuestro programa. Un colega tuyo que vuelve a honrarnos con su presencia,
pues yo creo que suele irse en general bastante contento. Se trata de Juan Matías Santos, es profesor titular de psiquiatría en la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Ha sido también docente de esta materia en el Reino Unido y en España. Director de neurociencia de la Fundación J. Robert Cate, CONICET, también ha mostrado gran interés por todos los aspectos concernientes a la violencia y a la agresividad del ser humano. Querido amigo, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición. Un placer, Juan Manuel, como siempre. Ya sabes que nos gusta mucho contar con tu presencia, del mismo modo que le gusta a nuestros espectadores saber que sigues pasándote por el plató de Lágrimas en la lluvia. Como les gusta mucho que siga siendo asiduo nuestro siguiente invitado. Se trata de Pedro Juan Viladric, catedrático de Derecho Canónico en las Universidades Complutense de Madrid, Oviedo y Navarra. Es en la actualidad vicepresidente del Grupo Intereconomía. Durante más de 20 años ha ejercido como abogado especializado en Derecho Matrimonial y de Familia. Es autor de obras tan importantes como La agonía del matrimonio legal, El modelo antropológico del matrimonio o El amor conyugal entre la vida y la muerte. En estos momentos se halla trabajando en un tratado sobre el amor. Querido Pedro Juan, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición. Gracias por dejarme disfrutar del programa, no como espectador, sino desde dentro. Pues esperemos que disfrutes durante mucho tiempo, ese es nuestro deseo. Gracias. Nuestro cuarto invitado, en cambio, visita por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia, pero estamos seguros de que no será la última. Se trata de Alfonso Aguiló, es ingeniero de caminos, canales y puertos, pero desde el año 2002 es director del Colegio Tajamar en Madrid. También es presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza, vicepresidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, presidente de la Fundación Arenales y vicepresidente del Instituto Europeo de Estudios de la Formación. Ha publicado 10 libros sobre temas de educación y antropología, así como más de 300 artículos en diversas revistas y publicaciones. Querido Alfonso, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Nada, gracias a vosotros. Bueno, quizá antes de entrar directamente en el asunto que nos ocupa, y puesto que la película ciertamente toca también el asunto que nos ocupa, estaría bien que destacásemos algunos aspectos, quizá no tanto en términos cinematográficos, que por supuesto también podéis hacerlo, sino sobre todo en lo que se refiere al asunto que hoy nos convoca, la adolescencia. La imagen que en esta película se da de la adolescencia, los problemas que se muestran en esta película que rodean a la adolescencia. Juan Matías, empezamos por ti. Bueno, en primer lugar, me parece una película que es muy actual. Es una película que narra unos hechos reales acontecidos a principios de la década de los 70, pero que está grabada en el año 78, si mal no recuerdo, y sin embargo sigue siendo plenamente vigente. Este sería un primer punto que habría que decir con respecto a la adolescencia, es decir, sustancialmente los problemas que se exponen en la película siguen siendo problemas de los adolescentes de hoy día. Y hoy día, incluso amplificados algunos de ellos. En segundo lugar, la película tiene, yo creo que, bastante capacidad simbólica. Hay 3 o 4 momentos de la película que me ha impactado por lo fuerte de su símbolo. Por ejemplo, entre ellos, así de pronto se me viene a la cabeza cuando el coche con el policía y con Carl dentro esposado entra y echa a arder. Y arde el coche de la policía, que es el reflejo de una autoridad, bueno, que tiene sus claroscuros, e incendia ese único sitio donde los adolescentes de aquel pueblo de Nueva Granada tienen un cierto cobijo real, un cierto cobijo afectivo. Y en tercer lugar, yo diría también que la película tampoco hay que descontextualizarla de la situación en que ocurren estas cosas en Estados Unidos, que es la época finales de Vietnam, post-Vietnam. Es cuando se hace todo esto. Los hechos reales acontecen todavía cuando la guerra de Vietnam está dando sus últimos coletazos. Y hay que entender también los problemas de la adolescencia, creo que en el contexto histórico y cultural concreto de las sociedades donde se da.
Hombre, yo creo además que es la época del boom suburbano, ¿no? Que tiene una gran presencia en esta película, ¿no? Cierto. Esas urbanizaciones a las afueras de la ciudad que luego, pues, de entonces a esta parte, pues se han convertido en la forma de vida americana, ¿no? Por excelencia, ¿no? Y que de alguna manera también marcan la existencia de los personajes, ¿no? Del mismo modo que lo marcan algunos elementos que quedan muy claros, ¿no? Esa madre de Richie, una mujer de vida bastante azarosa, ¿no? Esas familias rotas o en trance de romperse, en fin, hay una serie de rasgos que sí que es cierto que son premonitorios de la sociedad de hoy. Querido Pedro Juan, ¿qué resaltarías de En el abismo, esta película de Jonathan Kaplan? Vamos a la primera cuestión que a mí me viene cuando la veo es una cierta desproporción entre la importancia del tema, que es, no diré eterno, pero constante, el retorno de qué hacemos con la juventud, qué somos, cómo nos enfrentamos con la escalera de descubrimiento y afirmación de nuestra propia identidad y nuestro proyecto de vida, o no, etcétera. Es decir, el tema de la juventud y la textura cinematográfica. Es decir, me parece que la película trata un tema con una cierta desproporción entre el fuelle del guión y la importancia del tema. Es más importante el tema que la película. El marco es Nueva Granada, pero Nueva Granada no solamente es una propuesta de unas nuevas parcelas, una nueva ciudad, nuevos colegios, campos de tenis, buenos... es decir, venga usted al paraíso que ya lo tiene hoy, que es de alguna manera el lema que hay debajo de Nueva Granada, sino el simbolismo que esto tiene con tantas propuestas que en estos años hemos recibido en la sociedad de venga usted a vivir aquí. Urbanizaciones, los entornos de las grandes ciudades, los clubs, las propuestas de que de alguna manera en un cierto nivel de bienes usted tiene asegurado el sentido de la vida y allí no hay problema sino paraíso. Esta es una primera cuestión que la película acierta muy bien, con independencia de que luego sea congruente con eso. A mí me parece que la película plantea otra cuestión, que es la capacidad de subrayar síntomas, que podríamos llamar en medicina la sintomatología. Dígame usted qué le duele, desde cuándo le duele, cuénteme usted. Pero no hay en el guión, sorprendentemente, una capacidad de diagnosticar esta sintomatología, que es prácticamente toda la película. Los chicos van reaccionando de una manera sorprendentemente desintegrada, violenta, transgresora, ilógica, inmadura, desconcertante, etcétera, etcétera. Es decir, la sintomatología está bien expuesta dentro de lo que cabe, pero el diagnóstico, es decir, ¿por qué les pasa eso?, está sin resolver, y el tratamiento, es decir, qué se puede hacer con ello, está sin resolver. En este marco tenemos una buena sintomatología, falta diagnóstico, falta tratamiento. Yo subrayaría como tercera cuestión que me suscita como espectador el visionado de la película los tres grandes discursos con los que termina la película. En la reunión de los padres, en el fondo, lo que tenemos son tres grandes discursos. Uno, el discurso de los padres que se reúnen desconcertados, porque teniendo buenas casas, buen trabajo y habiendo elegido una especie de paraíso, Nueva Granada, no les responden los hijos. Es decir, el futuro por el cual viven y trabajan se les está yendo de las manos de una manera desconcertante, están perplejos. Dice en ese discurso de los padres el que les reúne, caramba, si por la muerte en estas circunstancias de uno de nuestros hijos de 14 años no nos reunimos, ¿qué es lo que nos hará reunir? Pero luego el discurso de los padres va en la línea de los intereses de corrección. Si permitimos de alguna manera que esto se nos desmadre, el valor de nuestras parcelas descenderá brutalmente. Nueva Granada, narices de ser un negocio y un lugar donde hemos invertido bien. Todo eso se nos agrietará y desplomará, hasta el punto de que este discurso de los padres, en cierta medida hipócrita, en cierta medida en donde no hay verdad de amor paterno y de interés por qué les pasa a nuestros hijos, sino que está rodeado de otro tipo de intereses y de inversión, de capital, de lo que tengo y de mantener su valor. Termina ese discurso cuando uno de los padres, concretamente el padre de Carl, es decir, de ese matrimonio de Fred y Sandra, Fred dice, bueno, ¿de qué vamos? ¿De qué estamos hablando aquí?
Y no estamos hablando de si con ese tipo de conductas la mala fama de Nueva Granada hundirá nuestras inversiones. Estamos hablando de nuestros hijos. Pero no se dice más. Ahí termina el discurso de los padres. Luego viene el discurso del orden público del sistema, encarnado por la policía y concretamente por el señor Doberman. ¿Cuál es el fondo de ese discurso? Decir, mire, yo no sé lo que pasa, no tengo capacidad de diagnosticar. Mi tratamiento es mano dura. Aquí hay una panda de tíos que beben, se drogan, transgreden, etcétera, etcétera, y yo lo tengo bajo control. Todo está controlado, y está controlado sobre la base del temor, la amenaza, la violencia, la incorporación a un orden público mediante el uso de la fuerza. Y como hay una transgresión, está legitimado ese uso de la fuerza, y cuanto más transgresión, más legitimado está el uso de mi fuerza. Ese es el discurso, de alguna manera, de lo que en Nueva Granada mantiene el orden, que es la policía. Es decir, es el discurso del orden público. Y finalmente está el discurso de los chicos. Y el discurso de los chicos es uno. Yo salgo de mi cárcel siendo el carcelero de mis padres. Les encierro con candados en el lugar donde se han reunido para tratar de mí. Voy a ser su carcelero. 2. Lo voy a hacer con violencia, no a base de ruegos, no, utilizo la violencia. Y no solamente la utilizo, encierro, rompo coches, incendio, grito, amenazo, sino que en la intención de esa violencia, lo manifiestan continuamente en este último discurso de los hijos, es hacerles sufrir. Queremos hacerles sufrir, pero cuando unos chicos, adolescentes, quieren hacer sufrir, es porque, y eso los psiquiatras y psicólogos lo podréis desarrollar mejor, hay la necesidad de hacer padecer a mi entorno más próximo, en este caso mis padres, el sufrimiento que sufro yo. Sufro yo, vais a sufrir vosotros. No solamente sois la causa de mi sufrimiento y os lo voy a devolver, es que no tengo otra propuesta a mi sufrimiento que esparcirlo. Es decir, que los otros sufran, tanto o más que yo. Cuando lo que recibo y lo que ofrezco es sufrimiento, algo muy mal tiene que ir en esta sociedad. Pero de estos tres discursos, el discurso de los padres, siempre en esta película mediatizado por la hipocresía del interés, el discurso de la autoridad, mano dura, el discurso de los hijos, destrozar todo, hacer sufrir, violencia. ¿Cuál es el tratamiento? Y esa es la escena final de esta película. El tratamiento es que vayan al reformatorio. Se les mete en un autobús y se les lleva a un lugar donde se les reformará. Pero, ¿hacia dónde se les reformará? ¿En qué consiste reformar? Si no tenemos diagnóstico, ¿cómo puede haber tratamiento? Si no sabemos qué tenemos que reformar, ¿en qué les vamos a reformar? El final de la película pone de relieve, de manera simbólica, en eso estoy muy de acuerdo contigo, Juan, que la película parece vieja, pero no lo es. En el sentido de que en estos 30 o 40 años, la falta de diagnóstico, la falta de verdadero tratamiento, los grandes vacíos, reformar en instituciones que son paredes, con funcionarios sin que haya exactamente un sentido claro de lo que debemos reformar, no solamente ocurrió en el 70, sino que se ha consolidado como una de las características de nuestra sociedad. Bien, vamos a reformarles en un edificio de presupuesto público. Esa es la solución. Patricia, ¿reconoces en estos adolescentes de la película los problemas a los que te enfrentas en tu consulta? Sí, pues yo una de las cosas que más me llamó la atención cuando he visto la película es lo actual del tema. O sea, que siendo de finales de los 70, de hace ya más de 30 años, sigues viendo todo eso. Yo estoy de acuerdo con lo de la carga simbólica y hay una escena que me gustó muchísimo, es en el de cuando están encerrados, la directora o la que lleva el centro es capaz de comunicarse de manera genuina y afectiva con uno de los adolescentes que estaba metido en todo lo que era la vorágine de agresión hacia el sistema, pero ella fue capaz en un momento dado y sin grandes aspavientos de conseguir que él hiciera lo que ella le estaba pidiendo. Entonces, una de las cosas que también aquí
me parece que es importante también reseñar es el hecho de la comunicación. O sea, en esta película lo que también queda muy claro es que hay una ruptura en la comunicación entre los padres y los hijos. O sea, llega un momento en la adolescencia en el que se convierte prácticamente en auténticos desconocidos. O sea, los padres dicen, bueno, ¿cómo me tratas así si te estoy dando una buena vida, te estoy dando una buena casa, nueva, grande? Y quizá el adolescente lo que estaba pidiendo es otra cosa. Le estaba pidiendo es, comunícate de manera más genuina, no estés en unos valores tan materialistas, sino casi más afectivos. Entonces, yo tenía en el Reino Unido tenía un mentor que decía que cuando un chico, un adolescente protesta de esta manera tan agresiva, vamos, se comporta de una manera tan agresiva, realmente lo que está es comunicando de una manera muy inadaptada, pero está comunicando un malestar. Entonces, yo así que me gustaría en un momento dado del debate un poco tratar el hecho de que al final todo esto es comunicación, inadaptado, pero sigue siendo comunicación, y parte del diagnóstico viene por saber exactamente por qué necesitan comunicarse de esa manera, qué es lo que están pidiendo, qué exactamente qué hay, porque en una relación siempre es cosa de dos. Si falla, puede ser culpa de él, pero también seguramente habrá algo que en la otra parte se pueda mejorar. Sí, bueno, este tema de la comunicación realmente es conflictivo porque, yo, por lo que me acuerdo de mi adolescencia, en realidad yo no quería comunicarme con mis padres. O sea, yo no creo que el deseo mayor de un adolescente sea hablar mucho con sus padres. Es ambivalente, porque Es una cosa extraña. O sea, sí, por otra parte, o sea, por una parte reconozco la necesidad de ese diálogo, pero por otra parte también considero que el adolescente lo que menos le apetece en el mundo es hablar con sus padres. Sospecho, ¿no? Con lo cual, también esa comunicación también hay que graduarla y conocerla. Por ejemplo, una cosa que se ha impuesto mucho ahora en los últimos tiempos es que los padres les tienen que descubrir a los hijos pues ciertas realidades de la vida, ¿no? Por ejemplo, la realidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo esto tengo mis dudas, ¿no? Hay una escena en la película que me recordó mi infancia en un colegio de monjas, en donde, bueno, las nuevas modas pedagógicas pues imponían que había que dar educación sexual, ¿no? Entonces nos ponían unos vídeos absurdos donde a los niños nos enseñaban unas cosas rarísimas que no se nos habían pasado por la cabeza en la vida, ¿no? Pero que después de ver el vídeo todos queríamos poner en práctica inmediatamente. Empezábamos a guarrear inmediatamente después de ver el vídeo. Y me recordé esta escena en la que les ponen el vídeo del vandalismo a los chavales. O sea, yo estoy seguro que no hubieran hecho la burrada que hacen al final de la película si no les hubieran puesto aquel vídeo absurdo, ¿no? Sobre el vandalismo, lo que es el vandalismo, cómo se actúa vandálicamente, en qué consiste ser un vándalo. Entonces los chavales, joder, se ponen cachondos viendo el vídeo y dice, esto es lo que queremos hacer nosotros. Quiero decir que a veces esa comunicación del adulto hacia el adolescente muchas veces es contraproducente, muchas veces mata el proceso de descubrimiento personal, ¿no? Yo mi experiencia profesional ha sido que los chicos no quieren hablar, pero quieren saber que si pueden, están ahí. Yeah. Y en esta familia queda muy claro que los padres están en otra historia, están en tener una casa más grande, en el trabajo, están en valores mucho más materiales. Y esa parte yo lo que creo que sí que queda, por lo menos me parece que se podría debatir un poco el de cómo se comunica con los adolescentes, porque es verdad que es difícil porque ellos mismos no te lo ponen, no te lo facilitan. Hombre, Carla a lo largo de toda la película es muy expresivo, ¿no? Cómo se ponen los cascos en el momento en que sus padres le empiezan a hablar, ¿no? Para escuchar música. Terminemos esta primera ronda con Alfonso. ¿Qué destacarías como educador de esta película, En el abismo? Yo coincido con que es un tema actual que además siempre lo ha sido y lo va a ser siempre porque la adolescencia es un tema permanente. Hay estudios muy amplios de cómo pues hace 20, 25 siglos y a lo largo de toda la historia la adolescencia se ha visto con asombro por parte de los adultos que nos cuesta mucho entenderlos y hay un efecto curioso de pérdida de memoria porque a la generación anterior pues le pasaba algo muy parecido. Es verdad que hay cambios, entiendo yo, en estos últimos tiempos y me parece que es muy interesante analizarlos y que muchas veces el error proviene de que los padres juzgan la situación de sus hijos desde los parámetros de su propia adolescencia y eran diferentes.
y por eso se equivocan. Otra idea que me parece destacar es la importancia de las instituciones educativas. O sea, educar no es poner 4 paredes y un profesor. O sea, educar es una ciencia extremadamente compleja que requiere de un espíritu y de un estilo y de una ciencia que no se puede improvisar en mitad de un desierto poniendo un aula y mandando un profesor. Y luego creo que también que los padres tienen que estar en sintonía también con el colegio, porque yo estoy de acuerdo con lo que decías antes, los padres experimentan con asombro el que hay un momento en el que se corta la comunicación con sus hijos y además se encuentran muy torpes para recuperarla y los hijos muy poco interesados. Entonces el colegio puede hacer una labor muy importante de ser una buena guía de esas personas y de ayudarles a restablecer esa confianza con los padres. Yo me acuerdo hace poco en Tajamar, tuvimos el 50 aniversario y uno de los antiguos alumnos puso un ejemplo que me pareció muy acertado de que lo que había visto es que la confianza entre padres, profesores y el alumno era como un triángulo, y que la confianza del alumno con el profesor y la confianza del profesor con la familia restablecía la confianza entre el hijo y los padres, que en muchos casos estaba rota en ese momento. Bueno, pues yo creo que le hemos sacado punta a diversos aspectos de la película. Sospecho que María Cárcava todavía nos quería decir algo al respecto, pero para darle el tronío y la importancia que merece a lo que nos quiere decir, lo vamos a dejar para después de la publicidad. Será en apenas un minuto. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a esa edad turbulenta y al mismo tiempo apasionante que es la adolescencia. Estaban nuestros invitados comentando la película que acabamos de ver, En el abismo, y María Cárcava quería hacernos una observación. Pues mi observación es simplemente hay una escena muy ejemplarizante, que es la ilustrativa, mejor dicho, que es la escena en la que Carl va con su padre en el coche y ven cómo retiran un cartel en el que se anuncia la próxima apertura de un cine y se sustituye por la apertura de un complejo industrial con inversión tejana. El niño pierde totalmente ahí la confianza y yo creo que eso hace que también pierda su padre la autoridad sobre Carl en ese momento, la decepción que siente el niño porque su padre, siendo el promotor de toda Nueva Granada, les dice: chicos, venid aquí que vais a tener un complejo recreativo, vais a poder... Y la realidad es que les importan los niños absolutamente, bueno, pues no les interesan nada, lo que quieren es lo que decía Pedro Juan antes, inversión, capital. En efecto, una de las cosas que se percibe en esta película es como a los padres los señalaba muy bien Pedro Juan Viladric y lo subrayaba también María. A los padres los guía ese apetito de la prosperidad material, ¿no? Y a la prosperidad material lo supeditan todo. Y ese es uno de los grandes males que hoy corrompen a las familias occidentales, ¿no? Que la jerarquía de fines... La jerarquía de fines se ha visto totalmente alterada y lo que es subordinado ha pasado a ser principal, ¿no? Y el afán por medrar laboralmente, por adquirir una posición de relevancia profesional, por enriquecerse, por alcanzar una prosperidad material, se ha puesto por encima de la obligación de educar a los hijos, ¿no? Y las pruebas las tenemos por doquier. Desde esos padres que vuelven del trabajo a las 10 de la noche, quizá porque los exploten, pero quizá también porque de esta manera ellos creen que se realizan mejor, a tantos y tantos ejemplos, ¿no? Yo creo que este es un proceso evidente que se ha suscitado en nuestras sociedades capitalistas y que supongo que ahora con la crisis que se nos ha caído encima, pues tendremos que purgar convenientemente, como siempre se purgan
todos los pecados tarde o temprano. Vamos a adentrarnos ya en el tema que hoy nos ocupa, la adolescencia. María Cárcava nos hace una primera aproximación al asunto. Hablamos esta tarde de adolescentes y empezamos con una cita. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros. Una frase muy actual, pero atribuida en realidad a Sócrates allá por el siglo V a.C. La palabra adolescente proviene del verbo latino adolescere, que significa crecer. Crecimiento que en general se ubica en una franja de edad comprendida entre los 10 y los 19 años y que comporta innumerables cambios físicos, psíquicos y sociales en los púberes. Cambios que padecen los adolescentes y que sufren resignados los padres, que de un día para otro tienen que comenzar a lidiar con unos completos desconocidos con ortodoncia y acné, que duermen hasta tarde, comen como si fueran una legión, ocupan el baño durante horas, desarrollan extrañas manías hacia el champú, caminan desgarbados, se encierran a cal y canto en su cuarto, que suelen convertir en un fuerte al más puro estilo western, están más irascibles de lo normal e incluso de vez en cuando se permiten el lujo de regalar algún que otro portazo cuando se sienten impotentes tras fracasar en el intento de cuestionar la autoridad de sus padres. Una dura transición que a veces recrudecen, bien es cierto, elementos externos a la familia. ¿A qué se deben estos cambios físicos y psíquicos? Y lo más importante, ¿cómo debemos actuar para ayudar a nuestros jóvenes en este tránsito hacia la madurez? Bueno, vamos a ver, son varias las cuestiones, pero seguro que aquí las iremos hilvanando todas poco a poco. A ver, ¿quién quiere abrir el fuego? Yo creo que por la banda psiquiátrica no estaría mal, ¿no? Querido Juan Matías, por ser el más veterano. Bueno, yo le voy a dejar a una experta en el tema, que es a Patricia, que hable de esos cambios físicos y psíquicos que están los adolescentes. Pero que son ciertos, ¿no? Los físicos ya Sí. es una evidencia, Y los psíquicos pero los también. psíquicos también, Más ¿no? profundo si cabe. Más profundo si cabe. Quiero solamente tirar de algo, sin eludir estas cuestiones que vamos a tratar después, quiero tirar de algo que me sirve para cristalizar, y ya lo has insinuado tú antes, Juan Manuel, que es el tema del fenómeno suburbano. En ese fenómeno suburbano, que está también explayado en la película, es lujosa esa crítica que hay al fenómeno suburbano, que es un fenómeno que en Norteamérica antecede a estos años. Es decir, el fenómeno suburbano en Norteamérica ya es de finales de los 40 y principios de los 50. Hay un autor que se llama Christopher Lasch, que es extraordinario cómo analiza este fenómeno. Algunos libros suyos, como uno sobre el narcisismo y otro sobre la cultura del mínimo self, The Culture of the Minimal Self, se llama el libro este. Y ese fenómeno suburbano tiene varios componentes. Uno de ellos, he insistido, lo hemos hablado muy bien de ello, que es el fenómeno suburbano como expresión de una mentalidad materialista, de bienestar, pero también, como decía Pedro Juan antes, de paraíso en la tierra. Error craso, error antropológico número uno. Y el problema es que cuando partimos de una mala antropología, las consecuencias necesariamente tienen que ser malas. Fenómeno suburbano donde la gente vive en aislamiento, es decir, la sociabilidad natural no es respetada. Y en este sentido tengo que hacer una defensa del centro de la ciudad. Yo creo que es mucho más sano, psicológica y psiquiátricamente hablando, por lo menos desde el punto de vista, el centro de la ciudad o el pueblo que no la zona suburbana. Más me temo el pueblo que el centro de la ciudad. Bueno, los pueblos están también muy machacados hoy día. Ah, bueno, ya, hombre, ya, claro. Pero independientemente de todo, evidentemente sí. Y bueno, también que hay centros de ciudades. No es lo mismo vivir en el centro de la ciudad de un Madrid o de un Bilbao que el centro de la ciudad de un Salamanca, pongo por caso. El fenómeno de la asociabilidad que se da ahí y el fenómeno de la erosión de la virtud como norte. Que yo quisiera aportar esto al debate. Es decir, porque hablamos mucho de valores y yo detesto esta cosa que se ha convertido en muletilla de la palabra valor. La palabra valor es una palabra que viene introducida desde la sociología protestante germánica de finales del 19 y principios del 20. De Weber y otros autores hablan de das Wert, el valor. Pero es como el valor bursátil, algo que fluctúa. No, nosotros tenemos una cultura que es greco-romano-cristiana, es decir, nuestros puntos, nos guste o no nos guste, culturales son Atenas, Roma y Jerusalén, y ahí hay unos puntos que son unos quicios, unos ejes
que son fijos. Y eso el fenómeno suburbano arrasa. Claro, la adolescencia vivida en un entorno donde la virtud no es el norte y la educación para la vida virtuosa, como señalabas tú antes, tampoco es, dijéramos, el leitmotiv de la educación, pues tiene estas consecuencias sobre la adolescencia. Patricia. Hay una cosa que a mí también me gustaría decir, y es que los chicos necesitan para hacerse mayor unos modelos. Y en esta película queda claro que el modelo que pueden tener son de los padres y no son buenos, ¿sabes? O dedicados un poco a prosperar, o una madre que en el caso del chico que matan, que no solamente lo irbalan, pero no da la sensación de que sea un buen modelo. Y entonces el único modelo que tienen son ellos mismos. En esa película bueno, ahora mismo en la actualidad hay un nuevo factor que en esta película, porque es del 79, no entra, y son las nuevas tecnologías. Ahora mismo muchas veces los chicos, cuando no encuentran ese modelo y están solos, al final acuden a pues internet y demás. Y eso también hay que meterlo un poco en este debate, y es que son las nuevas tecnologías que algunas veces, cuando en estos casos chicos que están solos, que son los que educan, y eso, bueno, es un medio muy libre y no está filtrado. Lo que os pediría ¿Sabe? es que ya dejemos de hablar de la película, porque creo que sería más interesante que ya nos desligásemos de ella. Y que habéis dicho que los cambios psíquicos son muy importantes y que incluso son más evidentes que los físicos, ¿no? Si tuvierais que resumir cuáles son los cambios psíquicos que se operan en el adolescente, ¿qué mencionaríais? Yo principalmente el primero que mencionaría es que es un momento en el que hay una crisis de identidad. Psíquicamente es, vale, ya no soy un niño, voy camino de convertirme en un hombre o a una mujer, ¿qué clase de hombre o mujer me voy a convertir? Y entonces eso, hasta que no lo tienes claro, es un periodo de una gran confusión entre los chicos, y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Psíquicamente, bueno, aparte los adolescentes, pues siempre te vas a encontrar, bueno, por ahí hay una cuestión neuronal que es que está pasando, ¿no? Que es el pruning, la poda neuronal, y te encuentras en que, bueno, que son mucho más inestables, que ya no tienen los ritmos tan encuadrados como eran antes. Pero yo destacaría principalmente el primero, ¿no? El de la crisis de identidad. Es, bueno, vale, ya se ha puesto la maquinaria en marcha, ya estoy cambiando, ya ha entrado en la crisálida, pero ¿qué voy a salir de aquí? Y si no tienes un buen modelo, eso generalmente los chicos los pasan mal. Yo en la introducción al programa, refiriéndome a la adolescencia, distinguía lo que son los problemas endógenos, digámoslo así, de la adolescencia, esta crisis de identidad natural, surgida al hilo de la transformación orgánica, bueno, del descubrimiento de la afectividad, de la sexualidad, o de otra afectividad, de la sexualidad, etcétera, etcétera, y eso es algo natural. Pero luego hablaba también de una serie de problemas que son provocados exógenamente, ¿no? Que son de alguna manera cultivados, cuidadosamente cultivados por el medio ambiental, ¿no? Es decir, la brecha generacional, esto que llamamos la brecha generacional, la incomunicación entre padres e hijos, la dificultad que tiene un padre para entrar en el mundo de sus hijos, ¿no? Problemas que muchas veces provoca la propia tecnología, ¿no? Siempre el padre se queda rezagado y de repente pues ya no puede acceder. Los gustos musicales, los nuevos entretenimientos que a la generación anterior le resultan totalmente ignotos, ¿no? Todo eso acentúa esa incomunicación, pero es que yo creo que todo eso es algo buscado. Yo creo que eso es algo buscado, ¿no? Por una ideología sorda que impregna a la sociedad, ¿no? Que desea que no exista esa transmisión, esa tradición que se da entre padres e hijos, entre generaciones, ¿no? Y que desea generar generaciones como nacidas por generación espontánea, ¿no? Yo creo que esto es un elemento importante. Me pedía la mano Juan Matías. Tolkien. ¿Estarías de acuerdo en esto que digo? Absolutamente. Tolkien, que era, entre otras muchas cosas, aparte de tener quizás la mejor prosa en inglés del siglo XX,
era un gran observador, y quienes hemos leído y gozado de las cartas de Tolkien, ahí se ve muy bien el fino sociólogo que era Tolkien. Se da cuenta de esto en los años 50, cuando empieza todo el tema de la generación Beat, que penetra, evidentemente, al no haber la barrera lingüística entre Estados Unidos y Gran Bretaña, penetra. Y él habla de los teens, que es como se dice en inglés los adolescentes, y de los tweens. Juega con la palabra de los 20, Sí. es decir, de aquellos que son adolescentes a los 20. Ya. Es decir, cómo esta adolescencia, cómo estamos creando una sociedad que prolonga la adolescencia. Yo estoy de acuerdo contigo. En el fondo lo que tenemos es un Estado totalitario. A la gente puede escandalizarle mucho esto, pero el Estado está haciendo cada vez más totalitario. Y a un Estado totalitario le conviene gente inestable y le conviene gente inmadura, porque es mucho más fácilmente manipulable. Y eso es todo lo exógeno. Y hay un interés. Será explícito, será implícito, será consciente o será inconsciente. Esto es otro tema. Pero hay un interés en que la juventud permanezca larvada en esa fase de crisálida de la adolescencia. Por aquí me piden la palabra Pedro Juan y Alfonso. Pedro Juan. Sí, a mí me gustaría poner sobre la mesa concretamente qué entendemos por adolescencia, porque es un crecer, pero es un gran tránsito. Y me gustaría... Sí, eso es interesante. Me gustaría decirles a los padres en esta tertulia de dónde a dónde. Es decir, de dónde va esa transición a dónde. Para que no se desconcierten demasiado. Sepan sembrar, porque no se recoge a las 24 horas de sembrar, pero hay que seguir sembrando durante esa transición. Bien, empecemos por ahí. Yo diría lo siguiente. Vamos a ver. Primera cuestión. La adolescencia es un periodo, porque nosotros somos tiempo y lo somos de manera epocal. Uno no es niño toda la vida, no es joven toda la vida, pero esas edades forman parte de la manera como es tiempo y cómo se reconfigura. Y lo que es una patología absoluta a los 40 años, que es una edad adulta como llevar pañales y chupete, cuando tenemos un año es normal llevar pañales y chupete. Es decir, lo que es totalmente explicable en una época es verdaderamente patológico en otra. Somos tiempos, somos epocales. Y la adolescencia es un periodo de nuestra vida y por lo tanto es normal. El enfrentamiento al adolescente como si la adolescencia fuera una patología, una perturbación, algo incómodo, algo, madre mía, ahora los tengo adolescentes, es ya un enfoque equivocado. Los hijos siempre son una responsabilidad más que una carga. Es decir, obligan a una respuesta profunda. Segunda cuestión. Yo personalmente, ¿qué me gustaría sugeriros como transición? Vamos a ver. A mí me parece que uno es niño mientras no tiene que afrontar el tenerse a sí mismo, el tener que responsabilizarse de la propia vida como mía y por lo tanto tener que descubrir mi identidad y mi proyecto vital, sino que eso depende del entorno en el que he nacido. Soy un niño y estas cosas se ocupan otros. A mí me basta simplemente con funcionar, comer, jugar, divertirme, etc. Pero mi vida no está en mis manos, está en manos de mis padres. En la adolescencia se produce esa transición. Yo de pronto recibo el legado de mi vida. A las buenas o a las malas necesito independizarme. Lo haré bien o mal, necesito ser el señor de mí mismo. Pero claro, ¿cuántas vidas ha vivido cada uno de nosotros cuando era adolescente o cada uno de nuestros hijos? Es la primera vez que vive su vida y por lo tanto su adolescencia. Es un aprendiz. Como nosotros cuando envejecemos somos un aprendices de la vejez. Es la primera vez que envejecemos. En este sentido, siendo un aprendiz en la toma de sí mismo, es lógico que no lo sepa hacer muy bien, que esté confuso, que no lo tenga claro, que en ciertas cosas acierte. Es decir, es una primera experiencia de toma de su propia vida en sus propias manos, el aprendizaje del señorío y por lo tanto el aprendizaje de la libertad. ¿Cómo? Don propio que tiene que ser ejercido por sí, desde sí, con unos fines, unos proyectos y unos objetivos que son míos, que ya no pueden ser simplemente heredados. Tercera característica, que yo también deseo que la consideréis. Vamos a ver. Madurar, si es que la adolescencia es tomarse a sí mismo como señor de sí mismo y dejar de ser simplemente niño pequeño. Madurar es pasar de necesitar
y de estar todo el santo día en de me pasa, me necesito, etcétera, etcétera, a otra fase de uno mismo que es la capacidad de dar. La madurez consiste en adquirir una capacidad de dar que sea cada vez más superior a la necesidad de que me den. Y por lo tanto, un progresivo dejar de obsesionarse en el tener cosas para ser realidades buenas en sí, que es el tema de la virtud personal. No el tema de los valores como paquete mental, como ideología, sino la propuesta de que ser generoso consiste en concreto en tener una medida mayor que para mí, para los de mi entorno real, mi padre, mi madre, mi hermano, mi abuela, mis amigos. En vez de ser cicatero miserable y estar siempre pensando en cómo yo me aprovecho, codicio y apropio y en las migas para el resto. Esta es la contraposición en ser miserable o ser generoso. Y esa propuesta de vida se empieza a descubrir en esa transición porque consiste en dejar de ser un necesitado de cosas para pasar a una persona con capacidad de darse a sí mismo y de dar cosas a los demás. Ese es el tema que a mí me parece que afronta un adolescente, y más en estas sociedades que a diferencia de las anteriores son más libres. Es decir, la libertad debe ser ejercida siendo señor de la misma, con el enorme riesgo de no haberse preparado en la capacidad de dar, en las virtudes o fuerzas para ello, disponiendo de una no libertad que no se sabe usar para ser señor, sino para convertirse en esclavo. Yo es que no estoy de acuerdo contigo en esa afirmación que has hecho de que la sociedad hoy es más libre que la de antes. No, sí, desde luego que sí. Porque yo creo que hay cosas que cosas obligadas que puedes aceptar libremente. El ejemplo es el matrimonio. Todas las obligaciones del matrimonio son cosas que haces de forma libre, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad... Pero hoy se elige el estado matrimonial y en una sociedad, por ejemplo, la española... Pongamos por caso, has puesto el ejemplo de la virtud de la generosidad. El estado matrimonial no estaba en la elección general de la ciudadanía. Prácticamente era un carril obligado para centenares de mujeres y centenares o miles de personas. Pero eso sería otra cuestión. Otra cosa es cómo curiosamente... Otra cosa es cómo se ejerce esa mayor dosis de libertad que hay ahora. Sí, bien. Lo que te quiero decir que, curiosamente, esto lo destaca este gran escritor francés en su libro El amor humano. ¿Cómo se llama este escritor? Gustave Thibon. Thibon. Llama la atención como muchos matrimonios concertados, obligados de antes, funcionaban perfectamente porque inmediatamente se producía una simbiosis maravillosa entre los cónyuges, y hoy, que en cambio somos mucho más libres, pues elegimos personas que no tienen nada que ver con nosotros y por lo tanto el matrimonio se convierte en algo catastrófico. Pero bueno, no iba a eso. Lo que quería decir era, vamos a ver, la virtud de la generosidad que tú has puesto como ejemplo. Hace 100 años, evidentemente, no creo que a nadie le guste. Sí, te puede gustar ser generoso, pero todos estamos tentados por ser cicateros o por ser egoístas, ¿no? Sin embargo, probablemente existiera una presión ambiental en las formas de vida comunitaria que de alguna manera te imponía ser generoso. Los padres transmitían esto a los hijos, y los hijos, forzando quizá esa natural tendencia hacia el egoísmo, pues conseguían ser generosos. El problema que a mi modo de ver existe hoy, Pedro Juan, y que además yo creo que reprime todo este proceso del que tú hablas, ¿no? Este dejar de querer para empezar a dar, ¿no? Es que interfieren poderosas fuerzas que conspiran contra lo que tú pretendes transmitir a los hijos. Yo creo que esto es un fenómeno nuevo, es decir, hace 100 años lo que tú querías transmitir a los hijos estaba concorde con lo que la comunidad quería transmitir a los hijos. Hoy lo que tú quieres transmitir a los hijos es lo que está siendo combatido ferozmente desde instancias... Pero en esta película se nos pone de relieve que la transmisión de valores que convencionalmente son estimables, cuando es una transmisión institucional por el sistema, por la organización, por la Nueva Granada, puede generar unos vacíos brutales. ¿Por qué? Porque la verdad y el bien, más la belleza que hay en un valor, no en el sentido de Max Scheler, sino en el sentido de bien en sí mismo, que hay ahí dentro,
solo se transmite de persona a persona mediante el ejemplo vivido. Es decir, la transmisión de paquetes intelectuales en donde nosotros colocamos como en el desván, es decir, en el entendimiento, un container que son unas convicciones o creencias, eso es clarísimo en el campo de la fe religiosa, es clarísimo en el campo de las virtudes, se pueden tener en la cabeza con una vida absolutamente desequilibrada, contradictoria, esquizofrénica. Y sin embargo, desde el punto de vista mental, esa persona sinceramente dice, no, si estoy totalmente de acuerdo con usted, por supuesto que la generosidad y el patriotismo y la lealtad y la fidelidad. Muy bien, pero ¿de qué me está hablando? Me está hablando de ideas. No me está hablando de vida vivida. Pero la vida vivida significa que la generosidad no es una idea. La generosidad es ese acto que he hecho hoy en un determinado momento, porque resulta que en la fiesta que se ha hecho en la oficina no había suficientes Coca-Cola sobre la mesa y yo no tomo más que Coca-Cola Light y simplemente la he ofrecido a aquella chica que sé que toma por dieta y se ha llevado la última. Y no lo he hecho amargado, lo he hecho feliz de que eso es lo que debo hacer y ese deber no me amarga, al contrario, me llena y lo hago discretamente para que no se note ese proyecto personal, subjetivo, en cuya virtud cada persona afronta un biografiarse en el bien, y eso es lo que falta en la sociedad actual, es sustituido por propuestas de tipo colectivo, modelos que pueden ser los rockeros, el futbolista, en donde no hay un sentarse, uno, en el borde de su cama, porque se lo han enseñado sus padres, porque se lo están enseñando en el colegio, porque tiene referentes honestos y verdaderos, sentarse en el borde de la cama y decir, bueno, vamos a ver, Antonio, eres un pajarete de cuenta que a tus amigos les amargas la vida de manera muy astuta, pero a este le has copiado los apuntes, a aquel le has dicho en el momento en que has pedido una maledicencia porque le tienes envidia. Vamos a ver, ¿cómo no ser envidioso mañana durante el día? Y por lo tanto, alegrarme de que a otro, que es mi entorno, no el otro, le vaya bien. Y felicitarle por eso. Lo cual ocurre en mi equipo de fútbol, en mi equipo de... Es decir, la propuesta de la vida vivida en concreto es lo que falta. Tenemos que cortar, en eso estamos de acuerdo, pero es que eso es lo que yo creo que ha sido cortado. Es decir, yo creo que esa transmisión existía de forma natural. Y ahí es donde yo creo que entran una serie de fuerzas, ¿no? Pues que puede ser la propaganda de los medios de comunicación, que puede ser la tecnología, que puede ser las formas de vida apartadas de las formas naturales a las que se refería Juan Matías, y que todo eso conspira para romper esa transmisión. Tenemos que hacer una pequeña pausa de apenas un minuto, pero enseguida estamos nuevamente con todos ustedes. Alfonso Aguiló y otras manos me requerían intervenir. Será después de la publicidad.